el día de hoy les hablaremos sobre el módulo número 3 de probabilidad de la materia Introducción al Álgebra dictada por el profesor Oscar Castro. Una de las características más especiales que tenemos los seres humanos y que nos diferencian del resto de los animales es nuestra capacidad de predicción, de anticiparnos a los acontecimientos que van a ocurrir. A veces fallamos, a veces no. Esta capacidad nos ha permitido llegar hasta donde estamos hoy en día. Si nuestros antepasados fueron capaces de predecir el ataque de depredadores, entonces no hubiéramos sobrevivido. Ahora, decenas de miles de años después, damos un paso más adelante y nos preguntamos qué es la probabilidad. La probabilidad es el cálculo matemático que evalúa las posibilidades que existen de que una cosa suceda cuando interviene el azar. Vamos entonces a plantear un par de ejemplos, porque la probabilidad, como tantos otros conceptos matemáticos, es una construcción abstracta, pero con un ejemplo podemos entenderlo mejor. La ruleta puede parar en un número del 1 al 5. Hemos construido entonces un experimento, que significa girar la ruleta, y un espacio muestral donde son los números que están inmersos en la ruleta, que son del 1 al 5. El espacio muestral es el conjunto que tiene por elementos los sucesos que se pueden dar. Estos se pueden dar entonces es el caso del 1 al 5. ¿Cómo es posible que la ruleta separe uno de estos números? También es imposible que separe un número mayor a 5. Ejemplo, un 8. En nuestro segundo ejemplo tenemos un estacionamiento. Las posibilidades están muy claras. De un estacionamiento puede salir un carro rojo o un carro amarillo. Es posible que salga uno de estos y es imposible que salga un carro verde o una moto azul. Aunque hay posibilidades que salga un carro amarillo, es mucho más probable de que salga un carro rojo porque hay muchos más carros rojos que carros amarillos. Con el ejemplo anterior tenemos carros rojos y carros amarillos. Entonces lo primero que haremos es contar el número de carros que hay. Podemos observar en la imagen anterior que había 6 carros rojos y uno amarillo. Entonces, si queremos la probabilidad de que salga un carro rojo, la ponemos en el numerador. Y en el denominador colocamos el número de carros totales. Haciendo los cálculos tenemos las posibilidades de que salga un carro rojo son 6 de 7, porque hay 6 carros rojos de 7 carros en total. La probabilidad de que salga un carro amarillo sería 1 de 7. Ya que hay un carro amarillo de 7 carros en total. Y la probabilidad de que salga un carro azul o verde sería 0 porque no existe. Generalizando esta idea, llegamos a cómo se calcula la probabilidad con una fracción, que suele llamarse regla de Laplace, donde ponemos el número de casos favorables en el numerador y en el denominador el número de casos posibles. Siguiendo con los ejercicios, ahora tenemos una bolsa donde tenemos 40 bolas rojas, 25 bolas verdes y 15 bolas azules, todas del mismo tamaño. Si sacamos una bola, ¿cuál es la probabilidad de que sea azul? Tenemos probabilidad de azul, arriba tenemos las bolas azules y en el denominador tenemos las bolas totales. Las bolas totales se obtienen sumando las bolas rojas, las bolas verdes y las bolas azules. Tenemos 40 bolas rojas, 25 bolas verdes y 15 bolas azules, da un total de 80. Entonces seguimos, en el numerador colocamos el número 15, que vendría siendo el número de bolas azules, y en el denominador colocamos 80, que sería el número de bolas totales. Este resultado viene dando una fracción de 15 sobre 80, que podemos simplificar quedando 3 sobre 16. Aplicando las divisiones quedaría 0,18 décimas, y esta sería el resultado de nuestra probabilidad. Ya hemos definido qué es la probabilidad, hemos dicho sus leyes, hemos aplicado ejemplos, pero para saber más tenemos que saber para qué sirve. La probabilidad se usa en muchas áreas como la matemática, la estadística, la física, la economía y las ciencias sociales. Los primeros estudios de probabilidad se desarrollaron para resolver problemas de juego, y es ahí donde tiene su mayor uso, porque le pueden servir a las personas para que tengan más oportunidades o para que ahorrar dinero, al no jugar en juegos que no son muy probables de ganar. También tenemos que entender que hay unos conceptos básicos, como son el espacio muestral, que es el conjunto de todos los posibles resultados de un experimento aleatorio, y se suele representar con una letra E en mayúscula. Tenemos un ejemplo de cuando lanzamos una moneda, cuáles son todos los posibles resultados que queremos obtener. En una moneda podemos obtener cara o sello. En total, estos son los posibles resultados, que son un espacio muestral de 2. Entonces ponemos nuestra representación, que sería E mayúscula, y entre corchetes
tendríamos la cara y la cruz. Otra definición que sería muy útil conocer en este tema sería los sucesos. Los sucesos es el subconjunto de espacio muestral. Por ejemplo, sacar cara en un lanzamiento de monedas o sacar 5 en un lanzamiento de un dado. De los sucesos hay unos tipos. Tenemos el suceso elemental, es que si está formado por solo un elemento del espacio muestral. Ejemplo, tirar un dado. El suceso consiste en obtener un número. Ejemplo, el 5. Y cuando sería un suceso compuesto es cuando está formado por más de un elemento del espacio muestral. Tenemos, por ejemplo, tirar un dado y que obtener un número impar. En este caso, los posibles resultados podrían ser obtener un 2, obtener un 4 o obtener un número 6. Tenemos otra clasificación donde están los sucesos seguros, los sucesos imposibles y los sucesos contrarios. El suceso seguro es aquel que está formado por todos los resultados posibles del espacio muestral. ¿Qué quiere decir esto? Que siempre se van a cumplir. Ejemplo, al tirar un dado y obtener un número del 1 al 6, porque es un dado cúbico. Tenemos en los sucesos imposibles, es aquel que no va a ocurrir nunca. Entonces se expresa con un 0 dividido con un slash. Ejemplo, obtener un 8 al lanzar un dado cúbico. Es imposible obtener un 8 porque los dados llegan del 1 al 6. Y el suceso contrario. El suceso contrario a A como el suceso que acontece cuando no ocurre A. Entonces, el suceso contrario a obtener un número par es obtener un número impar. Muchos problemas de la teoría de la probabilidad requieren que contemos el número de maneras de un suceso en particular que puedan ocurrir o el número de sucesos en el espacio muestral. Para ello existen técnicas de recuento. Una de las principales es el diagrama de árbol, que es una representación gráfica de todos los posibles resultados de un experimento junto con sus probabilidades. Las ventajas de esto es que son muy útiles para la toma de decisiones, resulta muy práctico para encontrar la causa principal del problema y ayuda a organizar las ideas y hacer un análisis de la situación. ¿Cómo hacer un diagrama de árbol? Como primer paso para hacer un diagrama de árbol es dibujar las ramas por cada posible resultado. Estas serían las ramas de la primera generación. Como segundo paso, luego añadiremos la probabilidad asociada a cada evento, a su rama correspondiente. Tercer paso, el final de cada rama de la primera generación es un nudo, en el cual se deben representar los siguientes posibles resultados del suceso. Como cuarto paso, al igual que las demás ramas, se deben añadir las posibilidades de los sucesos representados. Y como quinto paso, repetimos los pasos 3 y 4 hasta llegar hasta los nudos finales, es decir, los resultados finales del experimento. Para ayudarnos a entender mejor estos pasos, tenemos un ejemplo. En un pueblo solo hay 3 guarderías. En la guardería A van el 60% de los niños, en la guardería B el 30% y en la guardería C el 10%. Además, nos dan como dato que el total de los niños, de las chicas en las 3 guarderías es 55%. Entonces, construiremos un diagrama de árbol y calcularemos las siguientes probabilidades. Probabilidad de que al seleccionar al azar un niño sea una chica de la guardería B y la probabilidad de que al seleccionar al azar un niño de cualquier guardería sea un chico. Teniendo en cuenta los datos que nos dieron, que si la proporción de todas las chicas en la guardería es del total del 55%, el porcentaje de los chicos se calcula simplemente restando 1 al menos 0,55, que sería la representación del porcentaje del 55%. El porcentaje de los chicos entonces se calcula 1 menos 0,55, dando como resultado 0,45. Ahora que ya conocemos todas las probabilidades, podemos hacer el diagrama de árbol con las probabilidades de todas las posibilidades. Tenemos entonces en las ramas de primera generación el 0,60, 0,30 y 0,10 que representan a los niños que acuden en cada guardería. Tenemos A, B y C respectivamente. Y tenemos nuestra representación del 0,45 de los chicos y 0,55 de las niñas en cada guardería. Tenemos entonces, por lo tanto, que en la probabilidad de seleccionar aleatoriamente una chica de la guardería B se calcula de la siguiente manera. Tenemos la probabilidad de la chica de la guardería B, donde su porcentaje de asistencia es 30%, que sería 0,30, menos el 0,55, que son de las niñas. El resultado nos da 0,16 décimas. Por otro lado, podemos determinar la probabilidad que al seleccionar una chica de cualquier guardería, primero debemos calcular
calcular la probabilidad de escoger un chico para cada guardería y luego sumarlas. Tenemos entonces que en la guardería A tenemos el porcentaje de los niños 0,60 menos el 0,45 nos da como resultado 0,27. En la guardería B tenemos el 30% de los niños menos el 45% nos da 0,13 décimas. Y en la guardería C tenemos la asistencia del 0,10% por el 0,45 total nos da 0,04. La suma total de esta tenemos 0,27 más 0,13 más 0,04 nos da como resultado 0,45 y esta sería nuestra probabilidad. Siguiendo el mismo orden de idea tenemos las permutaciones y las combinaciones. Las permutaciones de un conjunto de elementos es una disposición de dichos elementos teniendo en cuenta el orden, mientras que las combinaciones de un conjunto de elementos es una selección de dichos elementos sin tener en cuenta el orden. La diferencia de estas es que en las permutaciones importa el orden de los elementos, mientras que en las combinaciones solo importa su presencia. Un ejemplo de permutaciones tenemos 8 vecinas guardan cola en una panadería para comprar pan. ¿De cuántas formas distintas? Entonces se puede colocar cada vecina en la cola. Tenemos que la permutación del 8, calculándola por la calculadora, tenemos que el resultado da 40.320. Aquí anexamos las fotos de las calculadoras. Es muy simple buscándolo por internet, calculadora de permutaciones y insertando los datos. O también tenemos calculadoras descargadas en el teléfono como la Max Photo, tenemos la Maple calculadora y la hipercalculadora. Como ejemplo de combinación tenemos, el chef va a preparar una ensalada de verduras con tomates, zanahorias, papas y brócoli. ¿De cuántas formas se puede preparar entonces una ensalada usando dos recipientes? Tenemos la fórmula y tenemos que n es el número total de elementos, mientras que k es el número tomado de 2 en 2. En este caso no importa el orden en que se tomen los ingredientes, pues da igual si una ensalada de tomate con zanahoria o una de zanahoria con tomate o de tomate con zanahoria. Lo que importa es mezclar los dos ingredientes. Tenemos entonces la multiplicación de 4, 3 por 2 por 1 da 24, la multiplicación de 2 por 2 da 4 y 24 sobre 4 la podemos dividir y nos da 6, siendo esta el número de órdenes o de formas que se pueden preparar la ensalada. Este fue todo el módulo del día de hoy, espero que les haya servido y lo pongan en práctica.